Traía mi maleta, mi hijo, $100 en la cartera y que Dios me acompañara porque fue toda una travesía. Te puedo decir que definitivamente valió la pena y lo que ingreso pues, es muchísimo más que lo que ingresaba teniendo, o sea, teniendo un trabajo tradicional. Me puse a hacer curso de repostería y yo dije, nada, el objetivo mío era cuidar a mi hijo mientras hacía plata. Entonces alquilé el local, aprendí a hacer postres, llamo a mi esposo y le digo, voy a renunciar. En ese momento le dije, no importa tu opinión, o sea, entiendo que tengas miedo y todo, pero no importa, yo hoy renuncio. Recuerdo que yo tenía una dualidad ahí parada debajo de ese semáforo donde yo decía, ¿qué carajos hago yo aquí? Si yo estaba en mi país, en mi casa, porque tenía casa, apartamentos, teníamos carro, o sea, teníamos todo, pero no lo podíamos sostener. Mi esposo tenía miedo. Cada vez que yo Claro. decía, quiero invertir en algo, era como, tay, pero esto, aquello. Sostuve el negocio un año y ya luego no daba, la gente no compraba eso, prefería comprar un pan que un postre. Este es un podcast de Fepso Producciones. Bienvenidos a otro episodio más del Que Emprende Aprende. Hoy una invitada, una social media y creadora de contenido, Tai. Tai es a secas. Yo siempre decía Tai, porque tú creo que te pones como Tai quiero. Algo así, no es el nombre. Es muy cómico porque el Tai es porque el timer no me gustaba tanto porque me hacían bullying en el colegio. Me decían timer, timer, entonces era como que no me gustaba. Y luego me hice llamar Tai desde adolescente y me encanta, me siento cómoda, entonces en mis redes sociales salgo como soy Tai. Pero mi apellido es Quero, entonces la gente dice como quiero, Tai como quiero, entonces todo es un tema cada vez que voy a dar mi nombre. Es Quero. Pero es Quero. Ah, ves. Como decir quiero, pero sin I. Y sí, por eso yo cuando decía, qué raro, porque cómo suena el nombre Tai Quiero. Pero yo le metí a la I, quiero, entonces Tai Quiero. Ajá, correcto. Ok, pues bien, bienvenida mujer, muchas gracias por venir. Pues obviamente estamos grabando esto en Costa Rica, venezolana de nacimiento. Ya ahora nos contarás cuántos años tienes que migras para este lado. No sé si es la primera opción porque no lo recuerdo. Te conocí porque obviamente en otro podcast que te tuvimos por acá, me dejaste, me hiciste como, hicimos ese engagement contigo de... O sea, es cierto, o sea, se puede. Y más porque me identifiqué hasta cierto punto contigo, pues porque igual los dos estamos como migrantes en otro país y pues a final de cuentas estamos hoy haciendo y produciendo en el negocio que nos sentimos cómodos y apasionados. Pero entonces yo por eso dije, hay que invitarla porque esa parte de tu historia creo que empuja y termina de emponchar a muchos otros, pero también pues eres parte de los servicios y tu talento y tus habilidades que has desarrollado y te las has profesionalizado, pues ayudas y estás a la par de muchos emprendedores o mucha gente que hoy está con esas ganas, pequeñas o medianas empresas ya, porque pues estás en la creación del contenido y en el manejo de redes sociales. Lo que me deja ver tus redes sociales siempre es como pues capacitando mucha gente, ya no solamente como gestora del como contenido, ejecutando, sino te veo dando charlas, veo capacitando, pues no sé si solo a gente con empresas o ya haces talleres más abiertos, pero bueno, conocerte en esa parte y pues también que la gente conozca ese lado que pocas veces luego de nuestros propios proyectos pues se da a conocer. Bienvenida. Gracias. Ok, ¿hace cuánto llegas a Costa Rica? Y porque eras mamá, ya cuando llegas eres mamá o acá te haces mamá. Sí, siempre lo digo, ya se volvió como una frase cómica porque yo no lo veía así hasta unos años para acá. Yo me vine a Costa Rica hace 9 años, voy a cumplir en noviembre 9 años. Y primero se vino mi esposo y a los 3 meses, un par de meses me vine yo. Pero me vine yo con $100, había comprado mi tiquete. Estaba muy ruda la cosa en Venezuela, o sea, literal no podía ahorrar. Y mi esposo dice, bueno, yo trabajo, hago plata, alquilo, o sea, compro lo necesario y luego se vienen ustedes. Yo tenía a mi hijo de 1 añito. Y cuando me vengo, siempre lo digo, traía mi maleta, mi hijo, $100 en la cartera y que Dios me acompañara porque fue toda una travesía. Pero así llego a Costa Rica, o sea, cuando tú lo dimensionas y te detienes un momento y vuelves a ver atrás, tú dices, wow, me vine solo con $100, una maleta, toda mi vida tratándola de meter en una maleta, un montón de emociones increíbles porque
tienes miedo, pero también ganas de avanzar. Venía terapiándome todo el camino, como tratando de pensar, bueno, algo que yo hacía era bloquear un poco mi vida en Venezuela, mi familia, todo, bloquearla mentalmente, porque yo sentía que si pensaba en mi casa, me deprimía. Si pensaba en mi familia, me deprimía. Entonces a mí misma me decía, aquí tienes que darle, vamos a ver cómo avanzamos, vamos a ver cómo lo hacemos. Y tengo ese pensamiento de cómo venía y bueno, si profundizamos hacemos otro podcast de mi Sí, proceso de sí, venir, sí. pero sí fue rudo y lo tengo muy claro. Ok, ahora vienes y tu esposo en ese momento pues era un empleado, trabajaba en algo de él, Ujú. pero tú allá ya estabas trabajando porque tenías un hijo de 1 año, estabas trabajando, estabas como ama de casa, ¿Qué hacía? o tuviste una preparación en alguna carrera, algo. Mira, es comiquísimo. Yo en Venezuela lo único que he tenido claro siempre es que quiero emprender. Ok. Siempre he querido como vivir la vida de un emprendedor, de tener un negocio, de cómo se crea, cómo se hace, aunque no tenga el conocimiento, la habilidad ni nada, siempre he querido, siempre aposté a ir por allá y tuve muchos emprendimientos desde chamita, o sea, te puedo decir que hice un montón de cosas. Paro aquí. ¿Por el ingreso o por temporadas de habilidades que se te daban en la circunstancia? No, porque siempre quería tener plata. Ok. O sea, siempre quería comprarme mis cosas. A los 20 años me compré un carro, un cacharrito, pero era el amor de mi vida. O sea, era como siempre, porque yo creo que siempre podemos estar mejor. O sea, Ok. yo creo que todos los seres humanos deberíamos estar en mejores condiciones, estar mejor y bueno, nos toca a nosotros hacer el trabajo. Pero así como previo a venirme, lo que hacía era que, bueno, trabajé con aseguradoras en el mundo de belleza, cero marketing, cero comunicación. Creo que la comunicación era como un sueño frustrado porque si me extiendo tú No, hombre, me dale, dale, cortas. ahorita. Yo recuerdo que en Venezuela había un programa que se llamaba El Club de los Tigritos. Era un Ajá. programa donde estaban todos los chamitos, chiquitos y adolescentes bailando, haciendo cosas. Yo vivía a 8 horas de la capital y yo no podía hacer eso. O sea, mis papás no tenían como la capacidad como para que mandarme o irse a vivir allá, nada que ver. Siempre era como yo quería ser como artista. Eso te lo digo ahorita porque he hecho esa Sí, has hecho la introspección, retrospectiva y pero años dijiste atrás. O sea, como te puedo que decir que tenías 8 o 7 podría años. tener 8 o 7 años, entonces siempre era como el mundo de las artistas y bueno, luego aquí me doy cuenta, aquí en Costa Rica, que me gustaba la comunicación y ya me empecé a desarrollar en eso. Pero previo a venirme, con todo el tema del emprendimiento, quedo embarazada y lo que hice fue que cuando tenía 6 meses de embarazo, bueno, antes estaba haciendo un curso de repostería, no mentira. A los 6 meses digo, ¿cómo voy a hacer con mi hijo? Quiero cuidarlo yo, quiero hacerme cargo yo, no quiero dejarlo. Entonces alquilo un local con 6 meses de embarazo a mi mejor amiga en Venezuela. Empecé a comprar cosas y vendía, en Venezuela había algo que se llamaban frappés, que son como granizados Ok, aquí. sí, 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 sí. Me puse a hacer curso de repostería y yo dije, nada, el objetivo mío era cuidar a mi hijo mientras hacía plata. Entonces alquilé el local, aprendí a hacer postres y vendía estos frappés. Entonces era como mi forma de sostenerme. Yo hacía los postres en casa, mi hermano lo atendía y yo iba y pasaba un rato, pero siempre cuidé a mi hijo. O sea, era como mi objetivo. Ok, tu objetivo en ese momento era entonces tener una estabilidad económica o cierta cantidad de ingresos, porque ahí estabas con tu esposo, Exacto, sí, y sí. al mismo tiempo, pues estas oportunidades que te da el ser tu propio jefe Ujú. de estar al pendiente de tu bebé en ese Exacto. entonces. A veces piensan que estoy divorciada o que soy madre soltera, pero creo que tiene más que ver con que soy muy Ok. independiente. Siempre me gusta como trabajar de manera independiente, como que si me quiero comprar algo, pues puedo porque lo tengo en mi cartera. Y me dicen, ¿tú eres madre soltera o divorciada? Y no, no es el caso. Lo que pasa es que si mi esposo se hace cargo de cosas de la casa y todo, pero lo que yo quiero hacer siempre corre por mi cuenta. Entonces, como que eso Sí, me porque gusta, digamos que como... obviamente pues, la gente que te pueda seguir en redes demás, pues no se va a encontrar una red social de una mamá, de una esposa, de una familia, porque obviamente creo que tus redes con tu experiencia las has encaminado muy profesional. Entonces, pues sí, obviamente esa parte no se va a ver. Pero ok, haces esta parte de emprender allá con tu hijo, pero ya era una situación en la que Venezuela está más cerca de como la estamos viendo ahora, o te tocó la última colita Creo de... que me tocó la última colita fuerte porque recuerdo que sostuve el negocio un año y ya luego no daba, la gente no compraba eso, prefería comprar un pan
que un postre. Entonces, eso hizo que yo dijera, pues no es posible, no lo puedo sostener. O sea, fue como para sobrevivir, pero la verdad lo intentamos mucho y no funcionó. O sea, no funcionó después de un año porque la situación país Sí, la situación no te cambió. dejaba. Creo que en otras condiciones pues pudimos haber hecho otras cosas. Lo que me encanta y estoy a gusto conmigo es que he tenido varias facetas y no me siento mal por eso, he tenido muchos aprendizajes y eso yo creo que es lo bonito de la vida, que a veces nos juzgamos y decimos, es que no sé qué quiero, no sé qué hacer, pero al final del día de todo tienes un aprendizaje y luego dices, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Ya experimenté esto, ya viví aquello. Y esa fue la razón, básicamente, o sea, cerramos casi que un par de meses antes de venirme. O sea, ahí lo sostuve hasta que pude y fue la forma en la que pude, como, o pudimos conseguir, mi esposo trabajando, yo haciendo eso, como sostenernos en Venezuela hasta que se hizo súper difícil. Y yo dije, esto no es vida y yo soy una mujer muy soñadora. O sea, a mí tú me cuentas algo, me das un proyecto, me dices algo y yo todo lo empiezo a maquinar. O sea, creo que también con el tiempo lo he ido desarrollando, pero es como podemos hacer esto, esto y esto y esto y esto, porque para mí la vida debería ser eso. Y siempre estoy como en búsqueda de cómo mejorar yo como persona, de cómo hacerlo mejor, de reconocer que no estoy haciendo tan bien. em, y de nunca dejar de soñar. O sea, nunca, 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 nunca. Creo que es algo que no podemos quitarnos y la vida es más sabrosa. Ok, llegas entonces a Costa Rica con, como él dice el dicho, una mano adelante y una mano atrás, Exactamente. agarrada tu maleta y agarrado tu hijo y $100. Relativamente, pues la gente podrá decir, ah, bueno, llegas a ya algo que tu esposo había preparado. Más o Porque no sé, menos. obviamente la gente que cree eso, ¿no? Ah, sí, lo tenía trabajando acá mientras les compraba casa, carro, para hacerlos venir. Ojalá Obviamente sí. la situación, yo sé que, y sobre todo de venezolanos, pues no es ni tantito así. Pero bueno, ok, llegas a un país carísimo. Sí. Porque yo siempre he preguntado cuando la gente migra, sobre todo como de Venezuela, pero llegas a un país muy caro. Eh, ¿Con qué te topas? O sea, ¿con qué realidad te Es que topas? vieras que la gente lo dice. Ya me estoy tiquiciando yo aquí con la forma en la que hablo. La gente lo dice, pero yo nunca lo vi de esa manera. Cuando tú vienes de otro país donde hay demasiada escasez, donde ves que no hay oportunidades, porque esa fue la realidad con la que yo me topé. em, y llegas a otro país, o sea, para mí todo era lindo, mágico, bonito. El solo hecho de que yo tuviera la oportunidad de ganarme un salario y con el salario poder sostener alquiler, comida, comprarme un McDonald's, llevar a mi hijo a comer a McDonald's, ir al parque, llevarme unos snacks y sentarnos ahí, o sea, para mí eso era, o sea, lo mejor que me estaba pasando a mí en ese momento. Entonces yo creo que también tiene que ver más con cómo lo vemos y desde qué punto de vista, ¿verdad? Lo estamos recibiendo y yo lo recibía con demasiada gratitud. Si yo no veía y todavía me dicen, el país más caro, que sí, está bien, pero este país me deja trabajar, me deja hacer dinero, me ha Sí, claro, dejado comprar versus de donde venías, pues versus de, obviamente ya hay ya exactamente. llevas ganancia. Mucha, o sea, mucha, mucha. El simple hecho de no tener problemas con servicios básicos, que era un tema fatal allá y sigue siendo. El hecho de poder ir al súper y hacer una compra de comida, Sí, de lo que tú de lo que quieras. yo quiera, hacer la fiesta a mi hijo y poderle decir de qué quieres que haga tu cumpleaños, pues busquemos, o sea, eso y poder ayudar también, ¿no? Claro, Porque dentro de todo, ahora, ok, pero a lo que me iba con el que era un país caro, por decirlo así, es de que al final de cuentas, pues dependía mucho a hoy, en ese entonces, de lo que, pues, hacía tu esposo trabajando, lo que ganara. Era, ok, con eso los tenía que mantener a ustedes tres. Y no sé ahí en donde desprendes el decir, bueno, ok, aquí es llegando y chambeando. sí, ok. Mi esposo se vino y apenas reunió como para comprar cocina y colchón. Teníamos colchón en el piso y una cocina y un tío que queremos muchísimo nos regaló una refri. Pero estábamos felices nosotros. Ese apartamento, o sea, lo recordamos con demasiado amor porque fue lo primero que alquilamos y nos gustó. Salario mínimo, menos de 300.000 colones ganaba. Yo no ganaba nada porque tenía el tema del niño. O sea, venirme a otro país y dejárselo a otra persona tampoco era negociable. Pero ¿por qué nos vinimos a Costa Rica siendo uno de los países más caros que mencionas, verdad? Porque tenemos familia acá. Ok. Bueno, yo no, mi esposo, su abuelita es tica y de hecho está en Venezuela. Hizo toda su vida allá, se fue desde adolescente, se casó con el abuelito de mi esposo que era de Ecuador
Ella hizo su vida allá. Mi suegro nunca vino a naturalizarse, a hacer nada, o sea, vino como de visita. Y ya luego nosotros, Jorge me invita a venir, mi esposo me invita a venir por mi cumpleaños a conocer Costa Rica, a la familia. Y por ahí empieza todo, o sea, lo conocimos y no teníamos, vinimos en 2013 y no teníamos planes como de venir a vivir aquí. Pero fíjate cómo se deterioró, que 3 años después, nos vinimos en 2016, ya estábamos aquí. Y cuando vinimos de visita no era una posibilidad. Pero ¿por qué elegimos este país? Porque lo que queríamos más que nada era tener la guía y no sentirnos solos. Porque cuando emigras con un niñito, con un bebé, nos preocupaba demasiado la situación de él. Claro. Y a mí siempre me ha asustado que los cuiden, los maltraten. Entonces siempre es como muy Sí, mamá era tu gallina, prioridad. pero tratar de no ser, no excusarme, porque yo siempre lo he dicho, son el motor, no son la excusa. Entonces, ¿cómo hago para sostener esto que yo quiero con la plata que tengo que conseguir para poder trabajar y proveer, ¿verdad? Entonces, por esa razón nos vinimos, así empezamos y éramos felices. Pero y entonces, ¿en dónde es donde se te despierta el chip de decir, ok, aquí voy a, o sea, desde la trinchera que me toca estar cuidando a mi hijo en el departamento, en la casa, porque ahorita no puedo trabajar, nadie me va a contratar, donde dejo al niño y demás? ¿Cómo se te avienta el decir, pues tengo que emprender o qué voy a hacer para vivir? Sí, bueno, O aportar más, porque obviamente hablas sí, de aportar, porque un... de hecho tenía que enviarle dinero a mi mamá, o sea que yo quería ayudar, siempre he querido, pero bueno, dentro de mis posibilidades, ¿no? Mira, como tenía la habilidad de hacer postres, un día le digo a mi esposo, ¿por qué no me prestas dinero? Y mira, yo viendo la oportunidad de negocio, había un semáforo en San Pedro, yo esto de hecho lo tenía muy bloqueado, seguro por vergüenza, y un día mi amigo, este que te comento, que es experto en neurociencia y bueno, una persona valiosa para mí aquí en Costa Rica, lo sacó, me empezó a preguntar y ya yo le empiezo a contar y digo, wow, yo hice esto, no me acordaba, seguro lo tenía muy bloqueado. Y le digo a mi esposo que por qué no me da una platita para yo hacer unas galletas, porque hay un semáforo en San Pedro que es entre San Pedro y Zapote, muy transitado, o sea, pasan demasiados carros, se hacen presa, y qué tal si yo vendo unas galletitas, un postrecito, una cosa ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tenía la esposa de un primo de mi esposo vivía cerca y le digo, ¿por qué no me cuidas a mi hijo? Y yo me paro ahí a ver qué tal. Y bueno, yo me fui y tengo ese momento súper grabado, quizás por eso lo bloqueé, porque yo recuerdo que yo tenía una dualidad ahí parada debajo de ese semáforo, donde yo decía, ¿qué carajos hago yo aquí? Si yo estaba en mi país, en mi casa, porque tenía casa, apartamentos, teníamos carro, o sea, teníamos todo, pero no lo podíamos sostener. Y ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, era una guerra, ¿sabes? Entre el angelito y el Claro. diablito. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? No deberías estar aquí, por favor. ¿Qué va a decir la gente? No sé qué. Y por otro lado decía, yo no estoy robando, yo estoy tratando de hacer dinero. Esta es la forma en la que puedo. No quiero dejar a mi hijo con cualquiera. Sí, en ese momento, en ese tiempo era la manera. Era la manera que yo tenía. Porque tengo mis no negociables. Entonces, eso era un no negociable para mí. Y en esa guerra que yo tenía, respiraba, pasaban los carros, me sonreían, me compraban. Hice 8,000 colones ese día. Perdón, ¿y recuerdas con cuánto hiciste esas galletas? O sea, ¿cuánto le habrás pedido a tu esposo? 3,000 colones. Ok, 3,000. Sí, Compré, porque me hablabas de un salario de 300 y cacho, $600 aprox. ajá, Obviamente dices, ok, pagar comidas del mes, comidas de la semana, alquiler, alquiler, el transporte, lo luz, que todo. sea, pues esos $600 terminan siendo muy reducidos que a lo mejor a hoy, yo sé que para muchos en otro lado del mundo, en el mismo Costa Rica, $6 van a decir, No es nada. es nada, ¿cómo no se los pudo haber dado ya? Pero, o sea, sacando cuentas, 3 personas, un niño, no sé si tomaba leche o tomaba lo que fuera, pañales, Claro. es muy limitado. O sea, sacar $6 era como realmente, ¿quién quita? Y hasta Sacar, tu pues, esposo se quedó sin almuerzo ese día, sin irse, caminar 2 cuadras más para el taxi, más o menos anda ahí. 8,000 son $16. exacto. Y invertí 3,000, que eran como $6. Pero con esos 8,000,
luego una muchacha que me vio allí me pidió para su negocio de perritos. Tenía como una tienda de venta de cositas para perros. Ajá. Y me dice, ella me ve y me dice, muchacha, ¿no me quieres dar si me los das a consignación, yo te los vendo? Entonces yo, perfecto. Y, Pero ya esto ya era con tiempo o en esa misma venta ¿sabes de 8,000. Fui un solo día a hacer eso. Ok. El día que vendiste los 8,000 fue el día que salió ese contacto Exactamente. Y con esos 8,000 invertí para las galletas y de luego, animalitos. ajá, no, galletas, las mismas Choco Chips, Ok. que además me quedan buenísimas. Choco Chips fue lo que hice. Hice galletas para ella, yo les empacaba todo bonito, le dejé una cestita con las galletas y me alcanzaba para hacer un queque, o sea, una torta. Bueno, ustedes en México le dicen Pastel. un pastel. Entonces, hice un pastel y lo porcioné, ¿verdad? Dije, bueno, ahora me alcanza para hacer un pastel. Entonces le dije así como a la familia, a los vecinos donde yo vivía y se me vendió el pastel. Y yo dije, ok, entonces ya duplicaba la plata y volví a invertir en pasteles. Entonces se fue regando la voz como entre la gente y me pedían pasteles enteros. Y tengo unos pasteles enteros hermosos que hacía porque soy bastante intensa cuando estoy haciendo las cosas. Entonces eso me dio dinero hasta que salió una oportunidad de trabajo acompañada de cuidarme a mi hijo. Esta esposa del primo de mi esposo me dice, Tai, están buscándome para un trabajo, pero yo no quiero. Y su esposo, pues, tico en su casa, o sea, como que gana bien. Y me dice, yo no quiero, ella tiene un hijo igual que mi hijo, de la misma edad. No sé si tú quieres ir y yo te cuido a Jorgito. Y yo le dije, pues si tú me lo cuidas, yo sí voy, porque la había conocido, tenía Sí, un niño. entraba en tu Ella confianza, sí tu ya red de entraba apoyo. en mi confianza. Entonces ella me dijo que sí, yo fui, me entrevistaron, tal, y ya empecé a trabajar. Y dejé los pasteles de lado. Ok, ahora, ahí obviamente a lo mejor en ese momento la venta de los postres pues era un aporte significativo o simbólico, por decirlo así, a la estabilidad económica de los tres. Sí. Que el empleo formal o el empleo rutinario, pues en ese momento era una oportunidad, no fue al revés, que muchas veces la gente hace el switch al revés, Ujú. deja lo formal o lo estable por emprenderle al mundo de los pasteleros, Ujú. decir, en este caso, pues la realidad era otra y necesitabas algo más estable, con Sí. mayor ganancia en ese momento que Sí, que emprender, emprender. porque sí, en definitiva estábamos empezando, llegando y ocupábamos como establecernos, o sea, y así emprendiendo, no era que no lo podía lograr, pero sí que es cierto que en ese momento no tenía las habilidades y también igualmente tenía miedo, pero fíjate que haber tomado esa decisión hizo una cadena de cosas que me llevaron a tener un trabajo, pero el corazón siempre va para donde quiere ir, o sea, mi ¿De qué era corazón ese trabajo? vendía toners, me Ok. frustraba demasiado. Esto Ahorita como las tintas de las las tintas de las impresoras. Ok. impresoras, vendían impresoras y demás. Fue el primer trabajo. Fue muy, o sea, muy agradecida y muy bueno. De hecho, ahorita han sido mis clientes en cuestión de contenido y asesorías de redes sociales. Muy loco, ¿verdad? 8 años después pasan estas cosas. Pero me frustraba mucho. No era lo tuyo. No, ¿Qué no, era no, no, no. vender? Era vender, Ok. vender, pero imagínate a mí diciendo, bueno, pero ¿cuál rolinera quieres? Y yo ni entendía bien cuál, o sea, yo esas Sí, o sea, cosas no tenías los términos técnicos claros de qué era lo que ofrecías, ni ni me qué, gustaba. Entonces me tocaba como intentar entenderlo y bueno, sufrí mucho en el sentido de que llegó el punto en el que al principio todo bien, feliz de mi trabajo, pero ya con el tiempo dije, bueno, ya no me siento cómoda, hay que empezar a mover. Y bueno, tuve un par de trabajos más, pero siempre quise o sea, siempre quise emprender, pero ahí, en ese momento, yo siento que uno tiene que prepararse y tener habilidades para poder ver oportunidades, ¿verdad? Leer, estudiar, aprender. En ese momento, la TAI de ese momento, quería cambiar ahora a trabajar en mundo de belleza porque en Venezuela había trabajado en belleza antes de dedicarme a la repostería. Entonces, me acuerdo que vi un post en Facebook de Tienda Super Salón y era un evento como de belleza y yo decía, yo tengo que estar ahí, yo quiero trabajar ahí. Entonces, hice todo lo humanamente posible. Perdón, es un salón como de productos, como un distribuidor de productos, pero también tienen como escuela ellos y demás, ¿no? Sí, tienen academia de Belleza. belleza y bueno, son aquí en Costa Rica gigantes y tengo mucho cariño hacia la empresa. De hecho, trabajo con ellos ahora como con servicios profesionales. Y claro, me obsesioné con la idea de entrar allí y mira cómo son las cosas de la vida. Yo siempre he pensado también que
que cuando tú estás concentrado en lo que quieres, aparecen las oportunidades, no por obra y arte de magia, no porque, no sé, porque bajaron del cielo. Creo que es que tu cerebro está más atento y entonces te acuerdas de que el amigo del amigo tenía un contacto en no sé dónde, o fulanito conoce a tal. O sea, es cuando tienes enfoque en algo. Yo quería entrar allí y como que el fin de semana siguiente había un cumpleaños de la familia de mi esposo y empiezo yo a hablar de esto en la mesa. Y digo, es que me gustaría trabajar es que encontré una gente que se llama Super Salón y hacen cosas de belleza. Yo quiero trabajar ahí, pero tengo que ver dónde consigo para enviar el currículo, a dónde voy, no sé qué. Y trabajar en lo que fuera, pero dentro de Superstar. O sea, acercarte al mundo, era lo que te Acercarme al mundo interesaba. era lo que yo quería. Y en la mesa había una persona que trabajaba allí Ah, ok. y me dice, mira, envía el currículo acá, este es el correo, no sé qué. Enviamos el currículo. Se lo paso a ella también lo hace llegar y como al mes me llaman para entrevista. Bueno, yo era la mujer Ahí más seguías feliz. trabajando en algo X, por Pero llamarlo fíjate, así. ya yo tenía fe, yo tenía mucha fe. Yo seguía trabajando igual ahí, en la Ujú. empresa de Toner. Este, y 2 semanas antes digo, ya no aguanto más. Yo tengo fe que me van a llamar de Super Salón y yo voy a renunciar. Y entonces dije, me voy y que Dios me acompañe, ¿verdad? Entonces era como una fe, una cosa, yo no te sé decir, pero tenía demasiadas ganas. Y efectivamente duré 2 semanas de vacaciones en casa, con ansiedad y de todo, porque yo decía, Dios mío, tengo que hacer algo, pero me llamaron y otra cosa que yo hice fue arreglarme para ganar la entrevista. Entonces yo dije, bueno, me tengo que ir aquí bien arreglada, bien bonita, porque yo siento que todo comunica. Y me arreglé y dije, tengo que ganar esta entrevista, yo sé de lo que hablo, yo estudié, trabajé con Lancôme, Estée Lauder, Clinique, un montón de marcas en Venezuela de ese estilo. Yo tengo que quedar allí. Pues me entrevistaron y quedé. Y entonces ahí empezó otro sueño de Tai, que era trabajar en este mundillo de belleza y no sé qué, y pasaron cosas. Ya luego quería independizarme con el tiempo por mi hijo. Sí, porque ahí prácticamente te quitaba, o sea, un horario de un Entré como trabajo vendedora, formal, por normal, decirlo así, exactamente, de pero lo estaba los... cambiando. Fíjate que lo importante de tener claro qué queremos, o de tal vez visionar, porque si no nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida. Sí, para ti no fue que te quedabas ahí como de esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Simplemente eran pasos o piezas que tú ibas acomodando para llegarle a algo más que traías en mente directa o indirectamente. Sí, porque también creo que cuando uno no se detiene y piensa qué quiere hacer, pues vamos navegando al son que nos lleve la vida. En ese momento yo sentía que estaba así, o sea, yo no tenía como, quiero ser social media manager, que Sí, dedicarme a la creación de contenido, en nada tu de eso. caso, ahí quiero pensar que era necesito meter lana para, pues, estabilizarnos todavía más a ustedes tres. Exactamente. Y sobre todo estar en un lugar que me hiciera más feliz, Okey. Sí, ¿verdad? sí, sí, o sea, Entenderme. trabajando y ganando Trabajando, dinero, por lo pero menos en algo que cambiándome. disfrute un poco más. Exactamente. Y creo que así van viniendo como las necesidades o estas exigencias que vamos teniendo todos los días, porque bueno, todos los días o todos los meses o todos los años tenemos una versión distinta de nosotros mismos. Entonces yo luego, bueno, me di cuenta que ellos tienen academia de belleza y trato de ajustar horario para estudiar y decir, bueno, ya con esto me puedo independizar. Yo hago maquillajes, la gente me llama, yo atiendo a mi hijo y no sé qué, volví otra vez con el tema de quedarme con mi hijo. Viene pandemia, termino de graduarme en pandemia y entonces en pandemia me pongo a hacer tutoriales de maquillaje para vender mis maquillajes, porque según yo, a mí todo el Como mundo me iba a llamar maquillista profesional, por decirlo así. como maquillista. Y según yo, todo el mundo me iba a llamar. Yo subí un video y tenía filas ahí de gente llamándome. Entonces, no pasó así. Vino pandemia, me achicopalé, ¿verdad? Con el tema, no creía ya en el proyecto, pero el haber hecho esos videos que hice para tratar de vender mi servicio llamó la atención de la gerente de una marca de Super Salón. Yo trabajaba en Super Salón, pero una gerente de marca me ve haciendo estos videos y me invita a ser su community manager. Y yo le digo, pero no tengo preparación en esto. Me dice, no, pero ella veía que tenía la habilidad de mostrarme, que creo que eso es una virtud que quizás algunos traemos porque no nos da pena, pero que se puede desarrollar 100%. O sea, que yo le digo a la gente, quizás ahorita no te da vergüenza, pero hay unos trabajos mentales que hacemos allí con ciertas preguntitas y ciertas cosas y empezamos a darnos cuenta que no es nada del otro mundo y que lo podemos hacer. Entonces, empiezo a trabajar con ellos
Y ahí me Ahora preparo. hago la pausa porque yo sé que ya vamos un Tú poco hazme más rápido. todas las pausas porque yo me voy por la tangente. Digamos, económicamente, ¿era más rentable ser esto? ¿O si hubo en algún momento en el que dijiste, uy, ganaba más en Super Salón que siendo la community manager de esto? Pero a hoy, mi esposo, el apoyo, el soporte, la red de apoyo que tengo, me da la oportunidad de hacer ese cambio, porque aparte sé que me va a acercar más a lo que quiero. O no, o realmente sí, como que siempre se empalmaban las dos cosas. Cambiabas a algo que te acercara a lo que querías, pero también iba de la mano con un mejor ingreso, o no. Mira, yo trato de tener en balance tres cosas. Que me guste, mis hijos, y bueno, el ingreso. Obviamente uno siempre quiere tener mejor ingreso. A mí me hacen esta propuesta y tengo un poquito mejor ingreso. Okay. Pero el hecho de poderme expresar y crear para mí era como wow, porque yo estaba disfrutando hacer los videos y que me vieran de esta manera a mí me gustó. Ya estaba terminando de pagar, terminando de estudiar maquillaje, entonces como que ya ese gasto no lo tenía y sí me voy y de hecho el salario con el tiempo mejoró, ¿verdad? Trabajando como community. Pero a lo que voy es que yo no tenía claro para dónde iba. O sea, lo único que yo creo que he tenido claro es que he querido emprender. No, y que ibas disfrutando o que ibas tratando de disfrutar todo a lo que le decías que sí. Exacto. O te ibas tocando puertas para abrir las que te gustaban. Sí, porque en ese momento el objetivo de Tai era ser maquillista y vivir del maquillaje, porque sí se ganaba bien como maquillista. Sí, en Se este gana bien. país Sí. hace rato tuvimos Sí. una entrevista en la que 8 años después tiene un proyecto súper sólido en Sí. ese mundo. Y hay unos super crack aquí que admiro demasiado, que apostaron a ellos y siguieron y ahora en pandemia hicieron su nombre, o sea, le pusieron mucho corazón. En ese momento yo lo que quería era ser maquillista para tener un trabajo así, independiente, que yo pudiera seguir generando, por supuesto, más. Pero ese era el objetivo que tenía. Trabajando como community me doy cuenta que me encanta mucho la comunicación y me decían dentro de la empresa que fuera a tener en vivos en Facebook. Entonces yo me sentía animadora de televisión. Por eso te digo que cuando voy atrás me acuerdo de esa Tai chiquita que seguro ya quería estar allí y no se pudo y ahora de adulta lo estoy viviendo y me lo estoy disfrutando un montón. Entonces es como Pero que que aún así también no fue tan fácil que tú te dieras cuenta. O sea, fueron no, como ni la cuenta, misma vida o ni siquiera, los mismos caminos que tú decidiste ir abriendo. exactamente, o sea, ni siquiera, porque creo que al final del día tu corazón siempre busca dónde quiere estar. Entonces, ahí me di cuenta que me encantaba y que lo quería hacer. Estudié locución, me preparé como locutora. Por un año estudié en el Instituto de la Comunicación. Em, Estudio marketing de manera empírica. Empiezo a hacer cursitos, videitos, viendo videitos de YouTube, porque tenía muchísimas ganas. Y luego decido estudiar de manera profesional en la universidad. Entonces ya me preparo y me saco un técnico. Porque yo decía, bueno, me encantaría como una carrera publicitaria, algo así más largo, pero tengo los chamos, entonces tengo que tratar de equilibrar como un Ahí ya tenías poquito. 2 hijos. Ya tenía los dos. Entonces tenía que equilibrar un poco esta pasión que yo tengo y también como que ya hay Que aquí personas voy a que... hacerle otra pausa. Porque, por ejemplo, a hoy, si le echas a ver todo lo que has hecho o todo por donde has tocado puertas y demás, es muy fácil que la gente diga, ah, claro, porque era esto, claro, porque tenía familia, claro, porque o sea, mil cosas que siempre la gente suele decir, Sí, como para victimizarse. que tu emprender o que tu trayecto ha sido más sencillo, ¿no? Mm. Siempre la gente desde afuera lo ve como de Como lo vivimos nosotros, a no lo ve diferente a como lo lo como lo vivimos. vemos nosotros. Ahora, Ujú. pero tú también, obviamente, echando cuenta atrás, ¿cuál crees que haya sido uno de esos mejores soportes que te dio el chance? Porque mucha gente a lo mejor por mucha pasión que le tenga o mucho en clic que sienta con maquillaje, con panadería, con lo que quieras, por A o B, sus costos de vida, sus deudas, sus hijos, sus compromisos, le imposibilitan acercarse a ese mundo. En tu caso, pues afortunadamente se iba acomodando. ¿La familia crees que fue como un soporte que ahí tuviste? ¿Tu esposo?
o esa convicción muy que tenías tú sola y también que fueron oportunidades que te tocaban? Mira, creo que al final las oportunidades me las creé yo. Me las creé yo el día que decidí hacer un video con todo el terror del mundo en el baño de mi casa para empezar a salir en cámara. El apoyo familiar, el simple hecho de que se quedaran con los niños mientras yo iba a estudiar es un apoyo. Que creyeran en mí, no, porque eso sí no lo tuve, y no lo juzgo, mi esposo tenía miedo. Cada vez que yo Claro. decía, quiero invertir en algo, era como, Tai, pero esto, aquello. Mi mamá igual, ¿verdad? Que la tuve aquí por un buen tiempo. Aún así, yo sí creo en mi intuición y en mis corazonadas. He aprendido con el tiempo a hacerlo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con mi determinación de creer que es posible y de que si en el momento no hay posibilidades o quizás el mundo real me dice que no, la pregunta que yo me hago es cómo puedo hacerlo posible. Entonces empiezo a ver oportunidades y empiezo a hacer lo que tenga que hacer. Obviamente sin dañar a nadie, sin maltratar a nadie, sin quitarle el dinero a nadie, ¿verdad? Porque mi carrera como maquillista me la pagué yo, la universidad me la pagué yo y de hecho eh, esposo, no me mates, pero esta es la historia real. Yo me inscribí en la universidad y yo les comenté a mi mamá y a mi esposo y tenían miedo, pero es que mira, tienes que pagar tanto de la universidad y no sé qué, y aquí, y además tú estás muy full de trabajo, los niños, porque fue una etapa donde me sacrifiqué mucho. Mis amigas me criticaban y me decían que por qué no iba a pasear con los niños, yo porque este no es el momento, este es el momento de prepararme para poder estar con ellos, y efectivamente sucedió. Pero cuando me inscribí en la universidad, yo les digo que me quiero inscribir y no estaban de acuerdo. Y yo me inscribí y no les dije nada hasta que faltaban como 3 meses para graduarme. Y les dije, bueno, yo no les conté, pero yo estoy en la U, ya casi me voy a graduar y están invitados a mi graduación. Y entonces quedaron como, y claro, ya ahí me ven diferente, creo que también he podido ganarme un poco el respeto porque soy determinada, trato de ser determinada y resiliente es también como, ok, las cosas no están saliendo bien, pero ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Ahí, a ese iba, porque por ejemplo, obviamente como emprendedores que somos y los que están escuchando, hay muchos de expertos que dicen, esas corazonadas de emprendedor no son las mejores, siempre salen mal o puedes caer y llevarse en algún momento los ahorros de la familia, que entiendo hoy a tu esposo o a tu mamá o a tu círculo, donde Yo también. y también a la sociedad que juzga siempre, de decir, no hombre, esta mujer no ve que no hay, que no tienen esto y anda jugando de maquillista, anda Sí. jugando a la influencer, anda jugando. Entonces, claro, es una realidad la que vemos totalmente distinta a la original, a la de verdad. Pero en estas corazonadas que has tenido donde dices, bueno, me han tocado buenas, ¿no te ha pasado el que, y si la regué y ahora cómo lo soluciono? Aunque ahorita me has dicho que si te había llegado a pasar, ves pues cómo no sea tan dolorosa la caída. Pero ¿te han pasado o mínima? Creo que mínimamente, pero es porque también hay otro pensamiento que tengo. Me duele más el no intentarlo. Me da FOMO, me da estrés, me da como, es que, ¿y si lo hubiese hecho? Por ejemplo, yo estoy en paz con no ser maquillista profesional dedicada, súper en paz. ¿Por qué? Porque lo intenté. Ok. Y yo creo que ahorita me estaría cuestionando cuando tengo estos bajones en mi trabajo normal de community, de social, de creadora, de tratar de sostenerme yo misma sola desde que renuncié hace un par de años, yo ahorita me estaría diciendo, ay, Taimeri, ¿por qué no estudiaste maquillaje? Capaz y si eras buenísima, mira a Perenganito, fulanito, fulanita, menganito. menganita, qué bien leído y tú no. Entonces, ¿qué hago yo con ese pensamiento que es intrusivo y que está ahí latente todo el tiempo cada vez que yo no la estoy pasando bien en mi emprendimiento? Entonces, yo creo que tengo más paz con intentarlo y que no funcione Ah. y decir, ok, Tai, lo intentaste, no funcionó, ¿qué aprendizaje hay de esto? Me sé maquillar yo misma. Estoy lista y maquillo a mis Sí, sí, amigas y sí, todo maquillo a todo, aporta, todo todo aporta. suma. Pero, y además, algo que me digo es, no tengo evidencia de que existe otra vida. Yo no sé si vuelvo a este mundo. ¿Por qué yo no voy a vivir o por qué me voy a restringir? Entonces, eso me da muchísima paz. Entonces digo, bueno, ok, ¿qué estamos intentando ahorita? Y por ahí te Da y vas. volé. Y siempre también tengo claro que no somos la misma persona todo el tiempo. La gente que me conoció
hace 8 años en Venezuela no me conoce hoy y yo tampoco los conozco. No, y que prácticamente, o sea, le guste o no le guste a quien quieras, prácticamente a ti te tocó cerrar un ciclo de tu vida, o sea, no sé cuántos años viviste en Venezuela, pero, o sea, fue como un punto y final. Ujú. O sea, el agarrar y empezar de prácticamente con un colchón en el suelo y una cocina en otro país, así sea con el apoyo de familia y demás, es borrón y cuenta nueva, o sea, prácticamente empezar de cero, arrancaste. Y Ujú. bueno, obviamente, pues se te acomodaron gracias a tu búsqueda o gracias a tu trabajo y a tu Sí. empeño, pues ciertas condiciones que a hoy puedes pues hacer parte de esa coraza que hiciste y de tu vida. Yo he visto y obviamente toma formalidad esto de ser creadora de contenido, de esto de ser social media. Ok, pero este trabajo que tienes en Super Salón, donde empiezas a prepararte y lo empiezas a profesionalizar más, ¿en qué momento llega el que dices, ya no más quiero ser empleada? Creo que ya hoy tengo las herramientas, no sé si el poder adquisitivo o los ahorros suficientes de decir, me voy a lanzar a emprender, porque aparte yo no sé exactamente en qué fecha decides esto, pero hoy por hoy es como darse un balazo en el pie, hoy, porque hoy estamos bombardeados de creadores de contenido, de supuestos creadores de contenido, de un chorro de influencers Ujú. caminas y brincan cuatro y obviamente pues de una carrera o de un nicho en el que te decidiste profesionalizar que está muy saturado. ¿Cómo haces ese brinco? O sea, ¿en qué momento llegas a decir, ok, esto ya no lo puedo hacer para alguien más, lo necesito hacer por mi cuenta? ¿Y cuáles eran las ganancias que veías en ese momento de hacerlo por tu cuenta a seguir haciéndolo para una empresa? Lo decido después de, ya casi terminaba, me faltaba muy poco para graduarme, pero ya no me sentía cómoda haciendo lo que estaba haciendo y además tenía un poco limitada mi creatividad. Mm. Es decir, quería tener aportes y hacer cosas y ya no era tomado en cuenta. Y los creativos necesitamos crear, hacer cosas. Antes no me sentía creativa, me empecé a llamar creativa y ahora me siento creativa. Entonces tengo una idea para todo. Me empecé a sentir frustrada dentro del trabajo y de un pronto a otro tomó la decisión. Bueno, pasaron cosas, pero te puedo decir que tomé la decisión hoy. Dije, esto no es negociable para mí. Pasó una situación que fue como, no es negociable para mí. Ya estaba trabajando mi confianza. Di un primer taller en mi casa con toda la vergüenza del mundo, el terror, pero lo di. Entonces siento que ya yo había avanzado como persona mucho como para estancarme por miedo. Entonces llamo a mi esposo y le digo, voy a renunciar. En ese momento le dije, no importa tu opinión, o sea, entiendo que tengas miedo y todo, pero no importa, yo hoy renuncio, solo te estoy avisando. Y en ese momento la respuesta fue, está bien, yo te apoyo. O sea, ahí fue como, como que seguro mi seguridad le daría seguridad a él. Renuncié y te puedo decir que 3 semanas después de haber renunciado tenía mi primer cliente para administrar redes sociales. ¿Cómo consigues ese primer cliente? Por un contacto, de un contacto, o sea, porque Dios todo lo acomoda y ya yo me estaba, o sea, ya yo trabajaba en redes sociales, ¿verdad? Aunque no me exponía como marca personal, más que todo era a través de la empresa porque tampoco podía exponerme tanto. Eso me ocasionaba problemas en la empresa. Entonces, en donde estudio comunicación, mi profesor de comunicación se da cuenta que trabajo con redes, ya le cuento y toda la cuestión. Y él un día me llama y me dice, justo 2 semanas después de haber, o sea, de haber renunciado, me dice, Tai, vieras que hay un señor que tiene un instituto, ocupa redes y me acordé de ti, porque yo era la que estaba en su radar en ese momento. Y yo, perfecto, te enlazo, le doy tu número, claro, por supuesto, converso con el señor. Y sí, Tai, perfecto, él hoy en día es mi amigo, un gran amigo, Don Vic, y me da mi primer trabajo. Entonces, claro, yo estaba, bueno, ya podemos Que empezar. digamos que a nivel números, pues a lo mejor no No, era no era. igualito ni Ujú. mínimo a lo que te ganabas fijo cada No, 15 y cada 30, no. pero una vez más, creo que has sido muy enfática en eso, estabas ya haciendo lo que quizás sin querer
te fuiste dando cuenta que que te quería hacer. gustaba. Exacto. Y luego empiezo a trabajar mis redes sociales. De hecho, allí es donde yo empiezo a crecer. Tenía 4.000 seguidores y yo decía, nadie me va a pedir nada porque no soy creíble en redes, no tengo números. Y tú sabes que en este mundo de redes, pues necesitan números para creer si eres bueno o no. Yo creo que hay gente con poquito número y con un gran talento que la gente no se da la oportunidad de conocer. Y entonces empiezo a hacer contenido. Recuerdo que me detuve y dije, estaba haciendo contenido y tenía 200 vistas, nadie lo veía. Y yo dije, mira, me voy a desconectar del resultado. Lo había escuchado mucho en gente, en creadores que lo decían, y no lo había como interiorizado y no lo había analizado. Y un día dije, mira, ¿qué es desprenderse del resultado? Tú estás haciendo algo esperando que ocurra algo. Haz algo que tú quieras hacer sin esperar nada a cambio. Y yo decía, quiero enseñar porque veo muchos errores y quiero decirle a la gente que un post se hace de esta manera y no de esta. Y entonces empecé a hacer tutoriales, cómo subir un reel, cómo subir tal, cómo vincular una cuenta con la otra, y un video se va viral en Instagram, llegó a casi 400.000 visualizaciones y despego yo con 16.000 seguidores. Que esto, cabe aclarar, lo hacías por esto que esta cosquillita que traías tú, pero también que tu objetivo final era darte a conocer, o sea, Ahí era hacer darme el a conocer. cuchillo de herrero realmente en tu casa, En porque mi si no casa. ibas a hacer uno más del montón que somos muchas veces del cuchillo Sí, que no de nos dedicamos palo a y nuestras propias que redes. a lo nuestro no le metemos. Ujú. Y que a final de cuentas tú sola, emprendiendo en este negocio, pues el mejor cliente a mostrar o a presumir iban a ser tus propias redes. Exactamente. Y ahí empiezo a tomármelo en serio. Empecé a tomármelo en serio, a planificar. De hecho, al principio fue como una idea de video. Y fue muy genuino. Y el video gustó y luego hice el segundo y creo que el tercero fue el que pegó. Y yo, wow, entonces eso me dio una motivación y una gasolina. Y además, No se eh, monetizaba todavía, pero ya no. estaba la chispa ahí Sí. activa. De hecho, a partir que crezco es que me empiezan a pedir marcas que primero colaboraciones y ya luego me empiezan a pagar. Entonces, es eso, es atreverse, es perseguir esa versión tuya que quieres, ese objetivo que tienes en ese momento. En ese momento yo tenía que vivir. Ahora ya había renunciado y ahora yo tenía que demostrar que sabía, pero no sabía ni cómo. Es que ese es uno de los errores que cometemos las personas a veces de querer. Yo estoy en contra de la perfección, pero tengo mi argumento. Creo que la perfección, si te va a paralizar, pues que se vaya, que no esté. Pero si lo que estás haciendo tiene una mejor versión, dale, porque esa mejor versión te lleva a la otra y no te paraliza. La Tai de ese momento no sabía ni qué estaba haciendo, solamente pegó un video y se dio cuenta y siguió haciendo contenido por ahí. Pero la misma red social me dio oportunidad que otras personas me vieran y ya me empiezan a contactar y ya yo empiezo a hacerme preguntas, ¿cómo se hace esto? ¿Cuánto cobro? Porque no sabía ni cuánto cobrar y cómo se cobra esto y ahora qué servicios tengo y ahora tengo que detenerme y decir, ok, Tai, dentro de la estructura de tu negocio, que nació de la improvisación, ¿qué es dónde estás facturando? Me he tenido que sentar y decir, ¿de dónde facturo? Ah, mira, con marcas ¿Y tengo has este ingreso. necesitado ayuda de externos o qué tan Sí, habilidosa te ha salido a hacer esto de muchos emprendimientos que somos todólogos? ajá. Mira, ha sido todo un camino, un transitar en el que yo siempre he querido y he pensado que los equipos son maravillosos. O sea, sentarme contigo, conversar y hablar de una idea tiene una magia o tiene una potencia increíble cuando tú y yo hablamos de esa idea, a que yo sola la debata conmigo misma. O Claro. sea, entonces en algún punto me tocó contratar a mi hermano, no sabía nada de redes, pero me apoyaba emocionalmente, me llevaba a lugares porque tengo terror a manejar todavía, lo enseñé a editar, entonces me edita videos, o sea, me ayuda, me asiste en ciertas cosas y ahorita estoy en un punto, en una transición donde si me ves pausada en redes tiene su sentido porque tuve una pausa, una parálisis por análisis en la que caemos todos, pero en la que yo misma me digo, ok, estás en parálisis por análisis, ocúpate. Entonces ya empiezo, bueno, ¿qué puedo hacer? Me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿De dónde saco las herramientas? ¿Qué me falta? Y soy honesta conmigo, escribo, me encanta escribir en blanco, en papel en blanco. ¿Qué te falta? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué está haciendo la Tai del futuro? La Tai de que está en Saturno, en donde no hay restricciones, donde no hay creencias limitantes. ¿Cómo se ve esa muchacha? ¿Cómo se viste? ¿Qué hace? Y en ese transitar hay gente.
en esa versión hay equipo, pero hay este equipo con el que te sientes cómodo, con el que te sientas a chacharear ideas, con el que comes, con el que, Es que aparte tú, ¿sabes? desde la parte más creativa, también es muy de eso. O Es sea, muy, no puede ser tan cuadrado el no, frasco de decir, no. por aquí se hace el social media y vámonos por allá. A hoy podrías decir que, ok, no me des números, pero es equitativo el que digas, bueno, hoy lo que yo me gano haciendo lo que me apasiona, además es muy competitivo a estarle dedicando 8 o 6 horas a un trabajo de tradicional Sí. o estás en ese camino o ya estás por encima donde ya dices, no, más bien ya tengo, de mí hoy dependen 3, 4 personas más y 500 tantas familias indirectamente por Ujú, tus servicios. ajá. Ahorita te puedo decir que definitivamente valió la pena y lo que ingreso pues, es muchísimo más que lo que ingresaba teniendo, o sea, teniendo un trabajo tradicional. A veces le digo a mi esposo, tengo una campaña de tanto y él, "Tay, pero eso es un salario. Sí, está bien. Eso ha sido trabajo. Hay obviamente meses que, porque al trabajo, al ser el trabajo de servicio y a no entender, porque es lo que yo siento que no tengo ahorita, una estructura porque me volví todóloga en cuando tú empiezas, llevas redes, haces contenido, creas estrategias, haces un montón de cosas y Es la de llegas, recursos humanos, la eso es la gerente, que la de... todo lo Ajá. hago. Llegas a un punto en el que dices, ok, de lo que estoy haciendo, ¿qué disfruto? ¿Qué tiene potencial? ¿Qué se mueve? Si tienes que hacer un análisis y luego determinar, bueno, me quiero concentrar en esto, me quiero quedar en esto. Y ese es el trance que estoy viviendo ahorita, que tuve como esa parálisis por análisis y dije, no me estoy sintiendo a gusto, ¿qué quiero hacer ahora? Esa nueva versión de Tai quiere ir a otros lugares. Pero para mí, ¿qué te puedo decir? Que vale la pena 100%. Que estoy considerando tener equipo, sí, por supuesto. Solo que estoy definiendo los roles de estas personas, de los Sí, que me las piezas puedan. que realmente te van a sumar y no, porque conociendo que somos un nicho medio similar, también hay veces que cuando delegas o quieres delegar ciertas cosas, entra mucha la cosquita y no, es que mejor así. Entonces sí, saber o estás buscando esas piezas que vas a decir, ok, Ujú, estas sí me sentiría ujú. realmente tranquila si las delego o no, más bien van a volverse un caos para mí. No, y estoy trabajando mucho, o sea, sí creo en los equipos y amo trabajar en equipo, amo demasiado, pero tengo miedo a no Claro. sostenerlos, tengo que, o sea, empiezan mis pensamientos intrusivos o mis pensamientos del impostor. Y si no consigues la plata y no tienes para sostenerlo, entonces ese y sí es el que me paraliza. Y estoy trabajando mucho esto con Don Vic, que es experto en neurociencia, y me está ayudando mucho como a sustituir un pensamiento por el otro porque me dice, claro que es posible, él también es experto en empleando, entrevistando gente y todo, entonces me dice, Tai, hay que sustituir pensamientos, nada más. Tienes un miedo que se quita con otro pensamiento, sí puedes tener equipo, sí se puede sostener, claro que puedes tener estructura, y estoy eh, tratando de no quedarme en controlar. Somos muy controladores, creo, queremos como nosotros lo hacemos, creemos que la gente no, pero a mí me gusta, por ejemplo, que en caso de mi hermano que lo he vivido con él, yo siempre le digo, hazlo tú. O sea, yo le enseño, vamos a grabar así, lo hacemos así, él ya sabe cómo es un poco mi estilo y cómo a mí me gustan las cosas con los clientes, soy exigente más bien en cómo trato de dar un mejor servicio. Y él le digo, pero fluye, tú fluye, Sí, sí, hazlo. no lo cuadras tanto. No me gusta, porque puede que él tenga una mejor idea, una idea más ganadora o una edición espectacular y lo dejo también y le hago preguntas, o sea, mira, ¿tú qué piensas de esto? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Y él, mira, es que tú no estás viendo este punto de vista y yo, tienes razón, ese punto de vista no lo estoy viendo. Entonces, esa es la magia de crear, de co-crear, de tener equipo, de tener conversaciones con personas. A veces me quiero reunir con gente del mismo gremio, pero hay un poquito como de recelo, la gente no quiere como compartir sus ideas. ¿Qué hace? A mí yo te agarro un poquito de confianza y te digo cómo hago las cosas, todo cómo lo hago y, o sea, así soy Sí, sí, en ese cambia sentido, hay nichos muy muy celosos, celosos. muy egocentristas, muy narcisistas que puede pasar, pero bueno, yo creo que eso en todos los emprendimientos, todas las profesiones, cada quien Sí, es como más guarda su. expuesto o menos expuesto, ¿no? Dependiendo del emprendimiento. Pero ok, para ir cerrando, yo sé que has mencionado una cantidad
como de un autoanálisis, como de un autosabotaje, cómo combatirlo, de qué mentalidad o qué visión verle a muchas cosas para que no sean un obstáculo, sino más bien como que nos empujen. Pero a hoy, con esta experiencia que tiene 2, 3 años ya el Dos emprendimiento años me tuyo, más o renuncié en menos, 2023, sí. ¿qué le dirías a la gente de decir, mira, sabes que creo que esto que hice me funcionó, yo lo repetiría 15 veces, pero después de 6 años de estar en Costa Rica, más una vida en Venezuela? ¿O qué es de lo que hiciste que no te fue tan bien que a lo mejor hubieses hecho, ya hoy tendría tu negocio 4 años y no 2? ¿Hay algo que hayas ya detectado, tanto para bien como para mal, que lo pudieses compartir para alguien que viene con esas ganas o que está en esas ganas donde se empieza como a frustrar de decir, creo que me tengo que regresar al trabajo porque aquí nomás no? Yo lo que creo es que uno tiene que hacerse preguntas correctas, ¿verdad? Hay que detenerse un momento porque en la rapidez del día a día y en el montón de cosas y estímulos que tenemos no podemos pensar. Pero a mí me resulta interesante pensar en pausa. Hago un ejemplo de si viviera en Saturno, como la canción, y que no hay restricciones, no hay limitantes, no hay nada, quién soy, cómo me veo, sin estas restricciones. Y cuando llego a ese lugar y digo, mira, yo en Saturno era médico, ¿por qué no soy médico ahora? ¿Qué fue lo que hizo que no fuera médico? Y entonces ya me doy cuenta que pasó esto, pasó lo otro, tengo oportunidad todavía de hacerlo o qué me acerca un poco más a eso. Creo que es lo primero, el propósito. Cuando yo tengo claro qué quiero en ese momento y en esa versión, sin juzgarnos porque mañana queremos ser psiquiatras o lo que sea, tengo un poco de paz conmigo y sí voy a ir a perseguir y a atreverme, porque tú te atreves solo si quieres. Si yo no creyera tanto en esto que quería hacer, yo quizás no hubiese renunciado, porque lo primero es que tengo que tener claro es qué quiero hacer. Y si no lo tengo, me gusta hacer este ejercicio. Bueno, yo en Saturno soy conferencista. Ahorita te lo puedo decir sin pena, pero antes me daba pena. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy para volverme conferencista? Entonces, tengo que irme preparando, tengo que ir haciendo una serie de cosas porque eso es lo que quiere la TAI del futuro y voy a trabajar por ello. Pero el miedo siempre está. Nadie atraviesa un río si no se lanza. Siempre está bien preguntarse qué es lo mejor que puede pasar y no lo peor. Siempre somos catastróficos y decimos qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué crees? ¿Qué creo yo? ¿De qué me arrepiento? Mira, creo que de nada. O sea, creo que he necesitado pasar por todo lo que he pasado y todo lo que he vivido, de la forma en que lo he vivido, para tener este pensamiento hoy y sentirme a gusto con la persona que soy, incomodarme con la persona que soy y aceptar que no soy la misma y que puedo tener otras versiones sin dañar a nadie, sin hacerle daño a nadie, pero que sí que es cierto que nosotros tenemos que hacer cosas que nos hagan sentir mejor porque la gente que es feliz no molesta a nadie. Y voy a traerte ahorita algo que es muy personal. Tengo dos familiares que acaban de fallecer de cáncer. No me muestro en redes hablando de eso porque es muy personal y bueno, solo nosotros internamente sabemos, pero una vez yo leí en un libro que se llama La venganza del inconsciente, que nosotros tenemos que tener un balance entre entre lo racional y como Lo lo emocional, ¿no? emocional o la parte o el inconsciente. El inconsciente quiere estar descalzo aquí ahorita porque se siente cómodo, pero el racional dice ni de chiste me voy a quitar los zapatos. Y el cuerpo sufre esa guerra entre el inconsciente y el racional, el consciente. Entonces, si no hay un balance, quien sufre la guerra es el cuerpo y nos enferma y hay estudios. Eso a mí me hizo un clic en la cabeza increíble y es por lo que yo creo que siempre persigo trabajar o hacer cosas que me hagan feliz, cosas que me llenen, estar más presente, porque no tengo evidencia de que existe otra vida. Y estos familiares que fallecieron, mira, excelentes personas, no molestaron a nadie, eran muy felices, o sea, eran muy tranquilos, pero me hace pensar porque a veces tú dices, ¿cómo es que gente tan buena se va y con un cáncer terminal y eso me hace ir al libro, que hay muchas enfermedades que el psicólogo trató y que venía mucho de eso? Yo me pregunto, ¿será que frustraron algo? ¿No hicieron algo que querían? Entonces, como yo sí le tengo miedo a eso,
trato de fluir, de ser feliz, de buscar la manera. Ojo, yo no soy una Tai dulce, no, hay gente que ha conocido la versión de mí, no tan agradable, porque también me protejo y me defiendo a mí misma. Pero sí que es cierto que busco ser la mejor versión de mí y cuando me acuesto a dormir, que el mundo está callado, reflexiono y digo, okay, ¿qué hice hoy? ¿Qué no hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Me siento bien con esto? ¿Cómo puedo ser mejor mamá? ¿Cómo puedo hacer mejor mi matrimonio? ¿Cómo puedo hacer mejor este negocio? ¿Cómo puedo hacer que la vida de las personas que se acerquen a mí sea mejor? Por una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que antes de irse se sienta mejor y más feliz. Entonces esa frase también wow, qué bonito es que yo me acerque a ti y tú digas, Tai, qué gusto verte, me encantó verte, conversar contigo, y que yo siento lo mismo por otras personas, a qué pereza viene Tai, cómo le huyo, ¿verdad? Qué feo, más bien que uno se sienta así, y no dudo que exista gente que lo haga. Sí, no le podemos caer bien a todos. No le podemos caer bien a todos, pero sí trato de caerme bien a mí, y por eso te digo que le agradezco también a la Tai que se atreve, a la determinada, a la que... Mi papá me decía mucho, tú siempre puedes. Y él decía con orgullo, pero al mismo tiempo con sarcasmo, es que ella es muy determinada. Entonces, o sea, si yo quería algo, era fastidiosa, me enfocaba como los niños, ¿verdad? Luchona, Uy, sí, entonces él siempre me decía eso. Y yo creo que le hago honor a eso, porque él dentro de todo se sentía orgulloso de eso. Entonces, como mi paso por aquí, no sé cuánto va a durar, pero te ha ido bien, o sea, creo que te ha ido bien, los años lo han hecho y lo han denotado ahí, y creo que vas bien, tengo poco de que te sigo, pero siento que es un contenido que es interesante, diferente a mucho de lo que hay, y obviamente también aquella parte que te había conocido, hay un podcast que se llama Mi Podcast y el Tuyo, ahí está un poquito más de la historia también de Tai, por si quieren verlo, lo voy a taguear por acá. Pero bueno, Tai, de realmente nos dejas buenos tips, ahí buenos datos que ojalá la gente que está emprendiendo o la que está en ese momento en busca de, quiero emprender, por dónde empezar, creo que se lleva buenos datos de ti. Soy Tai, @soy Tai. Soy Tai. En todas las redes. En todas las redes. En Facebook, que todavía tengo, sale como Taikero. Okay. Pero en Instagram y TikTok soy Tai. Sitio web, no, todavía, todo desde el Instagram. Vamos para allá. Okay. No, bueno, ahí está, lo vamos a dejar igual ahí, @soy Tai en las redes sociales. Y pues bueno, porque obviamente pues para los que la quieran seguir como contenido, súper, pero también con ella se pueden acercar si su emprendimiento en este momento necesita o creen que pueda hacer un empujón. Esta filosofía de vida, filosofía de emprendedora que tiene Tai es interesante, y obviamente si usted dice, mira, hizo match, yo creo que puede funcionarme para el contenido que ando buscando o el creador de contenido que necesito, pues bueno, ahí te van a poder dejar un recadillo o demás. Sí, claro. Muchas gracias, mujer, de verdad, por haber venido. A ti. Y que te vaya muchísimo mejor, o sea, creo que tienes de conferencista, para hacer esta otra parte que quieres hacer que me gustaría, ¿verdad? Está soñada. Está bien. Sí. No, pero así se hacen las cosas, pero me encantó. Pues muchas gracias, de verdad, y ahí les dejamos a ustedes para algún emprendimiento, alguien que quieran que hablemos, déjenlo en los comentarios, le dejan ahí, vayan a darle cariño a las redes de Tai y a las nuestras también. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.